Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Bienvenidos a este quinto tutorial de la serie de tópicos avanzados de programación. En el anterior video tutorial estuvimos viendo lo que era la creación de nuestra primer ventana a dedito con Java Swing. En este quinto vamos a ver lo que es la creación de nuestra segunda ventana, pero ya con componentes. Para lo cual estaremos viendo una breve introducción de lo que son los componentes y los contenedores. Bien, pues vamos a iniciar. He de decirles por principio de cuentas que un componente es todo aquel elemento de la ventana que tiene actividad propia. Ejemplos de componentes pueden ser los botones, las barras de desplazamiento, etiquetas, imágenes, listas desplegables, tablas, etcétera. Son todos aquellos con los cuales nosotros podemos interactuar a través de enviar o recibir información. Eso es un componente. Eh, Ahora, a su vez, esos componentes van en contenedores. ¿Qué es un contenedor? Pues es otro tipo de componente. Y como su nombre lo dice, es el encargado de contener a otros componentes. Ejemplo, cuando nosotros hacemos una ventana, nuestra ventana se muestra en un JFrame o JFrame. Pero a su vez, ese JFrame dentro tiene un contenedor que a su vez tiene componentes. Vamos, por ejemplo, el más utilizado dentro de Java Swing es el JPanel o JPanel, el cual está contenido dentro de un JFrame. Y a su vez el JPanel tiene dentro componentes atómicos como pueden ser botones, etiquetas, cuadros de texto, imágenes, etcétera. Para entender mejor la palabra componente y contenedor, vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo de un contenedor con componentes. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras y eso es verdad. Ejemplo, aquí vamos a empezar desde el principio. Toda la ventana como tal, toda, absolutamente toda, es un JFrame. Eso ya aprendimos a hacerlo. Después, ¿qué tiene un JFrame? Vamos a ir en orden de procedencia. Después de un JFrame tenemos un contenedor. El contenedor, que es el JPanel o JPanel, sería toda esta parte gris que tenemos dentro de nuestro JFrame. Ese sería el contenedor. Vamos, nuevamente repito, JFrame, la ventana, JPanel, el contenedor, que es el que está en la parte de adentro de la ventana, la parte gris. Ahora, ese contenedor tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes? Todo lo que hay adentro. En este ejemplo tenemos un componente JTextField, o mejor conocido como componente campo de texto, que es todos estos rectangulitos blanquitos que vemos nosotros aquí, que donde podemos escribir, son los famosísimos JTextField, campos de texto. Ese es un tipo de componente que va dentro de un contenedor. También tenemos a los botones, que mejores conocidos como JButton o JButton. Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos mostrando un botón con imagen, que sería este que está aquí, y a su vez tiene texto. Y tenemos también un ejemplo de un botón ya sin imagen, pero siguen siendo JButton. Si notan en esta parte de aquí, son dos componentes que están contenidos dentro del JPanel. Un tercer componente sería, por ejemplo, diagnóstico, IMC, altura, peso, etcétera. Y esos componentes se les conoce como JLabel o JLabel, o mejor conocidos como etiquetas. Ok, en esta pequeña ventanita mostramos cinco cosas. El JFrame, el JPanel, que es el contenedor, y tres diferentes componentes. El JTextField, que son los campos de texto, el JButton, que son los botones, y el JLabel, que son las etiquetas. Muy bien, esperemos que hayamos entendido más o menos lo que es un contenedor y lo que son los componentes. Vamos a seguir adelante. Para poder construir algo parecido a lo que acabamos de ver anteriormente, o sea, es como esto, lo que necesitamos son pasos básicos para crear una ventana con componentes. Y los pasos básicos o la recetita para poder crear estos
Este tipo de aplicaciones son 6. El primer paso es crear una ventana de aplicación, que ya lo sabemos hacer, en el video tutorial anterior lo vimos. El segundo paso es crear los componentes que se van a mostrar en dicha ventana. Ejemplo, si nosotros vamos a crear botones, etiquetas, cuadros de texto, imágenes y todo eso que son componentes, hay que crearlos. Ese sería el segundo paso. El tercer paso sería crear un contenedor, o sea, crear un JPanel o un JPanel, como quieran ustedes decirles. El cuarto paso sería agregar o asociar los componentes al contenedor para que, al hacerse visible en nuestra ventana, precisamente muestre dentro de ella los componentes que acabamos de crear. O mejor dicho, para cuando hagamos visible a nuestro contenedor, dentro de él se muestren. El quinto paso sería asociar el contenedor que ya creamos con los componentes que ya tiene dentro a la ventana de aplicación, o sea, a nuestro JFrame. ¿Para qué? Para que se muestren. Y en sexto e importantísimo paso, último, es hacer visible la ventana, que ya, si recordamos, este paso va implícito dentro de crear una ventana de la aplicación. Este primer paso y este sexto paso ya lo sabemos. Bien, habiendo entendido esto, lo que es la teoría de la creación de una ventana con componentes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra primera ventana con componentes. Antes de programar cualquier cosa con aplicaciones gráficas, mejores conocidas como Java Swing, lo que necesitamos es tener el diseño o prototipo de nuestra ventana, algo así como lo que estoy mostrando aquí yo en la diapositiva. Mi intención o nuestra intención ahorita en esta práctica será hacer una ventana con componentes como la que muestra la imagen. ¿Qué características tiene? Pues que en la barra de título dice ventana con componentes, su primer característica. Ya sabemos que al pulsar el icono de cerrar se debe de cerrar, o sea, descargar de la memoria. Y aparte, por lógica, al haber componentes, que tenemos tres tipos de componentes, que es una etiqueta mejor conocida como JLabel, un cuadro de texto mejor conocido como JTextField y un botón mejor conocido en Java como JButton. Tenemos tres componentes. Pero aparte, esos tres componentes de los cuales estoy hablando están contenidos en un contenedor, o sea, en esta parte gris, que se llama JPanel o JPanel. Bien, habiendo identificado que tenemos, pues ya procedemos a programar nuestra aplicación, para lo cual pues vamos a ir para acá a este lado. Vamos a crear nuestro proyecto, al cual le vamos a poner ventana componentes. Ahí está. Y después, en esta parte de aquí, vamos a crear nuestra clase. Y a esta pues también le ponemos así, ventana componentes. Y le damos finish. Ahí está nuestra clase. Lo primerito que debemos hacer es la importación de nuestros diferentes paquetes o librerías. Import javax.swing.jframe. Aplicamos el famosísimo copiar y pegar. Y aquí vamos a utilizar un JPanel. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a trabajar con un contenedor llamado JPanel. Ahí está. Ya tenemos esas dos. Vamos a ir explicando conforme avance el programita las diferentes importaciones que vamos a tener que hacer. Bien, ya esto ya lo aprendimos la clase pasada. En el video tutorial pasado hay que extender. ¿De dónde? De JFrame. Y ya esta parte ya no la explicamos. Vamos a crear el constructor. Creamos el constructor. Ahí está. Public ventana componentes. Ahí está el constructor. Ahora sí, vamos a comenzar. Regresamos nuevamente a nuestra presentación y dice que los pasos, por acá los tenemos, aquí están. Primero es crear una ventana de aplicación. Ok, ya que vimos que es crear una ventana de aplicación, pues nos vamos a esta parte de acá. Vamos a crear nuestra primera ventana. Dijimos que para poner un título, que por cierto,
decía ventana con componentes, pues hay que poner la palabra reservada, o mejor dicho, método super. Y en esta parte ponemos ventana con componentes. Por aquí se me pasó una E. Ya está. Lo que sigue es simple y sencillamente eh, colocarle un tamaño. Set size. Esto ya lo vuelvo a repetir, ya lo habíamos visto. 300,200. A mí se me ocurre ese tamaño. Lo que sigue es que se cierre efectivamente cuando nosotros le digamos jframe.exitOnClose. Ahí está. Todo indicaría que si seguimos la lógica de la primera ventana que creamos a dedito, aquí iría el set visible, pero volviendo a nuestra presentación, en esta parte de aquí nos dice que el paso número 2 antes de hacer visible la ventana es crear los componentes que se van a mostrar en la ventana. Y los componentes de nuestra ventana deben de ir en el orden en el cual, por el momento deben de ir en el orden en el cual nos muestra nuestra gráfica. En este caso primero va la etiqueta que dice nombre. Muy bien. Regresamos acá y vamos a crear una etiqueta. Para crear una etiqueta se utiliza la clase para crear etiquetas o JLabels, que precisamente se llama de esa manera, JLabel. Enseguidita, pero la primera L es mayúscula. Enseguidita el nombre de que le voy a asignar yo a mi objeto de tipo JLabel. En este caso le voy a poner LBL nombre. Y ustedes se preguntarán por qué LBL nombre. Acostúmbrense a utilizar sufijos para identificar de qué tipo son. En este caso yo le voy a poner siempre las etiquetas a las que sean de tipo JLabel, LBL nombre. ¿Y por qué nombre? Porque es lo que dice en ese caso. A mí me gustó así. Le pongo new JLabel. Ahí está. Y en esta parte el JLabel lo que recibe es un parámetro. El parámetro que recibe el JLabel es lo que tiene dentro de la etiqueta, o sea, la cadena de texto, el string que tiene ahí. Y en nuestro caso, si no mal recuerdo, dice nombre y dos puntitos. Muy bien, ahí está. Ya tenemos nuestro primer componente. Pero observen, nos está marcando aquí el error de que no tenemos a JLabel. Efectivamente no lo tenemos. Hay que importar acá. Recuerden, podemos poner punto asterisco, pero buena práctica de programación es ir haciendo las diferentes importaciones. ¿Para qué? Para que nos volvamos expertos en saber cuándo utilizar X clase y cuándo utilizar la otra. JLabel. Ahí está. Ya está. Ahora, ya hice mi primer componente. En nuestro caso, mi primer componente es este que está aquí. Ahora continuamos con el cuadro de texto. Regresamos nuevamente acá. Para crear cuadros de texto, por cierto, antes de eso, aquí le vamos a poner comentarios para que vayamos sabiendo. En esta parte creamos nuestra ventana. En esta parte, aquí creamos una etiqueta. Ya está. Ahora vamos a proceder a crear nuestro cuadro de texto. Para crear un cuadro de texto también existe una clase que ya está hecha en Java, la cual nos permite crear un cuadro de texto y se llama JTextField. Entonces ponemos JTextField y el nombre de mi objeto. En este caso, para identificar que es un cuadro de texto, el formalismo es txt, así en minúsculas y enseguidita lo que nosotros le queremos asignar. En nuestro caso, pues le vamos a poner también nombre, porque se supone que dentro de ese cuadro de texto vamos a escribir un nombre. Simplemente new, creamos un nuevo objeto de ese tipo, JTextField, y ahora voy a darles la otra manera de poder asignar. Si ustedes ya saben, presionan control y barra espaciadora, les va a ir diciendo cuál quieres. Tengo todos estos que están aquí. Perfecto. Está el text field que no recibe nada. Está el text field que recibe un argumento de tipo entero y que regularmente es el número de columnas o de espacios que va a tener el cuadro de texto. Está el text field que recibe como argumento una cadena de texto, o sea, nada más si quieres escribir dentro de él por defecto. Y está el otro
que recibe una cadena de texto y aparte recibe el tamaño en columnas. Pero por el momento lo que vamos a utilizar es este que está aquí. Simplemente lo utilizamos y nos dice que cuántas columnas. Simplemente le vamos a poner 20. Nuevamente explico. Aquí vamos a ponerle su comentario. Creamos un campo de texto. Ahí está. Vuelvo a repetir. El tipo de objeto que creo es JTextBuild. Mi objeto se va a llamar TXTNombre y le digo que va a tener 20 caracteres o 20, de tamaño 20 en cuanto a lo ancho se refiere. Ya está. Ahora lo que sigue, volvemos acá a nuestra presentación, es crear un botón. Etiqueta, cuadro de texto ya lo tenemos, ahora sigue crear un botón. Para crear un botón, en este caso, no sé si alguien lo notó antes de continuar con eso, que ahora ya no me marcó que el text field como tal, simplemente lo importó solito Eclipse en esta parte de acá y seguramente cuando creemos el JButton también va a ser lo mismo y si no, observenlo. Vamos a crear un botón, entonces aquí le podemos creamos el botón y en esta parte de aquí ponemos JButton, que es la clase encargada de crear un botón y el formalismo para asignar el nombre a un botón es btn y enseguidita el nombre de mi botón. En mi caso le voy a poner sin evento porque nada más es un ejemplo. Así le pongo igual a new jbutton y existen muchos parámetros que recibe JButton, pero en nuestro caso ahorita por el principio de cuenta nada más vamos a utilizar un único parámetro, cual lo que queremos que aparezca en el botón y nosotros lo que queremos que aparezca es que diga sin evento. Ya está. Y simplemente en cuanto yo pulse enter debe de importar. Si es que no lo hace en algún momento lo debe de hacer y si no lo hace automáticamente simplemente lo importo a dedito en esta parte de acá o simplemente yo aquí pongo el puntero y me va a sugerir que no tengo importada esa clase o librería y simplemente le doy import JButton y automáticamente lo coloca en esta parte de acá. Ok, y ya tengo a los tres diferentes componentes de mi ventanita. Por cierto, no sé si se han dado cuenta que es muy molesto estar viendo aquí que aparece en rojito esto de aquí. Simplemente para que desaparezca lo pones en alguno de las partes que te resalta como error de los comentarios y le das Disable Spell Checking y ya se quitan esas líneas rojitas tan molestas. Ya tengo a mis tres componentes, etiqueta, cuadro de texto y botón sin evento. Ahora, ¿qué sigue? Ya según esto ya creé, ya hice mis componentes. Paso número 3, crear un contenedor. Ok. Un contenedor, como ya lo habíamos dicho en alguna parte de acá, es este que está aquí y el más común es el JPanel, pues vamos a crear un contenedor llamado JPanel y aquí le ponemos, creamos el contenedor que, ahora sí válgame la redundancia, que contendrá los componentes. Ok, y vamos a crearlo, JPanel. Así es, esa es la clase encargada para crear contenedores, de en nuestro caso un JPanel, y le vamos a poner PNL para identificar que es un panel y le ponemos contenido. Por el momento a mí se me antoja ponerle así. Y le ponemos new JPanel. Ya está. Y en esta parte acabamos de crear nuestro JPanel. Ahora, ya que ya lo tenemos, vamos acá y que dice, ya creamos nuestro contenedor. Paso número 4, agregamos o asociamos los componentes al contenedor. Ahora sí viene algo un poquito más difícil, entre comillas. Hay que agregar o asociar nuestros componentes a nuestro contenedor. Entonces, si lo que queremos es que todos estos componentes que fue esta etiqueta, este cuadro de texto y este botón los queremos agregar a nuestro contenedor, pues simplemente lo que debemos de hacer es poner el nombre de nuestro contenedor, que en nuestro caso el nombre de nuestro contenedor es este que está aquí. Entonces ponemos PNL contenido
Y el método encargado de asociar o de agregar componentes a un contenedor es el método add. Entonces ponemos puntito y luego asociamos con add, pulsamos enter ahí cuando ya lo escribimos y nos va a salir una lista de qué es lo que queremos agregar. En nuestro caso, pues el componente que queremos agregar en principio de cuentas es la etiqueta y nos las muestra por aquí en algún lugar debe de estar y aquí está, mira. Simplemente la seleccionamos y ya. En este preciso momento acabamos de agregar el primer componente a nuestro panel. Agregamos los componentes al contenedor. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues simplemente ahora agregar el cuadro de texto. PNL contenido punto add. Ahora vamos a escribirlo. Simplemente txt nombre. Ahora lo escribí, ahora no lo seleccioné. Y lo único que falta pues es agregar el botón, que es el último componente. PNL contenido punto add y ahí está. Y ahora sí lo voy a agregar de esta manera y le voy a decir quiero el botón sin evento. Lo agrego y ya está. Acabo de agregar mis componentes al contenedor. Regreso acá a mi presentación y dice ya me chuté el paso número 4. ¿Qué sigue? Paso número 5. Asociar el contenedor a la ventana de aplicación. ¿Cómo se hace eso? Vamos a asociar nuestro contenedor a nuestra ventana de aplicación. Simplemente el método para asociar un contenedor a una ventana de aplicación es set content pane y me va a decir cuál. Ok, le estoy diciendo que asigne el contenido del panel a quién. Ah, pues a este que esté aquí, al panel contenido, que ese es mi contenedor. En esta parte me acabo de chutar el paso número 5 y aquí lo voy a poner. Asociamos el contenedor a la ventana. Ya está. Que ese fue el paso número 5. Asociar el contenedor a la ventana de aplicación. Ahí está. Y por último, ya nos chutamos el paso número 5, pues simplemente nos falta el paso número 6, que es hacer visible a la ventana. ¿Cómo hacemos visible a la ventana? Pues sencillito. Set visible true. Y ya. Vamos a ponerle su respectivo comentario. Hacemos visible la ventana. Ahí está. Guardamos cambios. Ok, acabamos de hacer los 6 pasos básicos para crear una ventana con componentes. Y aquí le vamos a poner, recapitulando, paso número 1 es crear nuestra ventana. Paso 1. Paso número 2 es crear los componentes. En esta parte vamos a poner, aquí está. Vamos a poner un comentario. Creamos los componentes. Y aquí le ponemos paso 2. Ya está. Y luego ya que terminamos de crear nuestros componentes, creamos el contenedor que contendrá los componentes. Ese es el paso número 3. Paso 3. Y ya que creamos el contenedor que contendrá los componentes, agregamos los componentes al contenedor. Y ese es el paso 4. Y ya que ya nos chutamos el paso 4, nuestro paso 5 es asociar el contenedor a la ventana. Y este es el paso 5. Y ya que ya nos chutamos el paso número 5, simplemente hacemos visible la ventana y este es el paso número 6. Y ya está. Esa es la recapitulación de este asuntillo de crear una ventana con componentes. Pero aún no termina. Nos falta crear nuestro main. Entonces, esto ya no va como un paso porque eso ya se supone que ya lo sabemos. Public static void main string args
Está, y creamos, ahora sí vamos a crear un objeto del tipo ventana componentes. Ventana componentes igual a ventanita. Nuevamente así le voy a poner yo a mi objeto. Y le ponemos new ventana componentes. Punto y comita y se acabó la fiesta. Simple y sencillamente acabo de crear un objeto. ¿Para qué? Para que en cuanto yo cree el objeto, se venga al constructor y el constructor me haga todo lo que tenemos en esta parte de acá. Y ya lo único que basta es simplemente correr nuestra aplicación y voilà. Aquí tenemos a nuestra primer ventana con componentes. ¿Qué les parece, chavos? Fácil, ¿no? Siguiendo una receta, fácil te avientas un platillo. Siguiendo una receta, fácil te avientas un programa. Ahí está. Qué bien. Pues sí, sí, efectivamente logramos el objetivo que era este que está aquí. Vamos a ver. Aquí está, miren. Se parecen, más o menos. Es más, hasta aquí le puse sin evento, me faltó lo de botón sin evento, entonces pues como que no se parece. No logré el cometido de entrada por andarme equivocando, que es lo que regularmente hacemos, ¿no? Botón sin evento para que efectivamente sea lo que pedía acá nuestra aplicacióncita. Ahora sí ya se parece, ¿no? Habrá quien diga ya como que aquí tiene esta esquina, eso ya es cuestión de imagen, ¿no? Pues ahí está, chavos, nuestra primera ventanita con componentes en aproximadamente media hora por tanto rollo, ¿no? Pero yo sé que ustedes ya cuando sean expertos en la materia, rapidito se van a aventar las aplicaciones. Ok, otra cosa que he de decirles es que ahorita se van agregando en el orden como los vamos agregando en esta parte de aquí, de izquierda a derecha e incluso centrado. Pero ¿qué pasa si yo redimensiono mi ventana, por ejemplo, la maximizo, si ya dieron cuenta que se desfasa? Seguramente si yo agrego ahora otro botón, pues se va a agregar aquí. Si agrego otro botón, se va a agregar aquí. El asunto es que se va a ir distribuyendo de acuerdo a la ventana, porque todavía no tenemos manejadores de layouts, que ya más adelante veremos. Y que ahorita, por ejemplo, si yo redimensiono mi ventana en esta parte de aquí, pues se va a ir acomodando y ya no se va a notar. Ya no se va a ver los componentes que tengamos. Ok, pero eso es material de otro video tutorial. Lo que me interesa en este preciso momento es que ustedes aprendan a crear su primer ventana con componentes y a partir de esto, de aquí en adelante, a crear y a crear y a crear. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial número 5 en el cual abordamos el tema cómo crear una ventana con componentes y este video tutorial va a ser básico para todo lo que viene. Me dio mucho gusto atenderles el día de hoy en este video tutorial y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que les habla Master Egar y de la vista nace el conocimiento. Hasta la próxima.